Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer en esta ocasión el segundo parcial del ingreso a la UTN. Sí, abajo en la descripción del video les vamos a dejar el enunciado para que ustedes lo puedan practicar y lo puedan ir viendo por su cuenta. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos es un problema de geometría, como vemos acá a continuación, donde se pide lo siguiente. Nosotros acá tenemos que encontrar el diámetro de esta figura, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto es un polígono regular y que la longitud de este lado nos va a medir 23,52 centímetros. ¿Sí? Esto es un dato no menor en este sentido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resolver este problema? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una ventaja, que esto es un polígono regular. Entonces, por ser un polígono regular, hay una cuestión. Nosotros acá, por ejemplo, a este ángulo alfa, si nosotros lo trabajamos con todos los triángulos, ¿sí? Todos los ángulos de estos triángulos van a ser iguales. ¿Sí? Si nosotros dividimos esto como si fuera una estrella de mar, básicamente. Entonces, de esta vuelta completa, que son 360 grados, nosotros decimos, bueno, este ángulo va a ser 360 dividido los 5 triángulos, ¿sí? Del mismo ángulo que vemos en este caso. Esto nos va a quedar en 72 grados, ¿correcto? Bueno. Dicho esto, vemos otra cosa que también es importante acá, que es lo siguiente. Fíjense, estos triángulos que nosotros vemos acá, supongamos que tomamos el triángulo marcado en rojo, es isósceles. ¿Qué quiere decir? Este lado y este lado son iguales, este es el lado distinto, y este lado distinto es el lado L que nosotros vemos a continuación. Si el triángulo es isósceles, ambos ángulos, vamos a llamarles beta, van a ser iguales entre sí. ¿Y qué pasa también con la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera? ¿Sí? La suma de los ángulos de estos tres va a dar 180. Entonces en este triángulo vamos a tener alfa más beta, 2 veces beta, esto nos va a quedar 180. Entonces de acá, despejando este beta, nos va a quedar que beta nos va a quedar 180 menos 72, todo esto dividido 2. Si hacemos la cuenta, acá vamos a tener que esto nos va a dar 54 grados. ¿Sí? Entonces ya con esto tenemos una idea de cuánto mide este triángulo. Fíjense, vamos a dibujarlo en escala acá. ¿Sí? Vamos a tener este lado y este lado iguales, este no. Este lado que va a medir 23,52, que es lo que mide L, y acá tenemos los ángulos beta que acabamos de calcular y el ángulo alfa. Entonces, este es un triángulo que claramente vemos que no es rectángulo. Entonces, ¿qué cosas de teoría nos sirven como para poder trabajar con triángulos no rectángulos? Bueno, una de las cosas que nos sirve en este caso es trabajar con, por ejemplo, teorema de seno o teorema del coseno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros si nos paramos en este lado, ¿sí? Con el seno de este ángulo y su lado opuesto, vamos a calcular el seno de este ángulo con su lado opuesto. Como este lado y este lado son iguales, ahí tenemos, vamos a llamarle R a este lado, ¿sí? Que es justamente el radio, digamos que es lo que queremos sacar. Ahí con eso calculamos cuánto nos va dando cada caso. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener el seno de alfa, que es el ángulo, que acá dimos 72, sobre el lado opuesto, que en este caso es 23,52. Esto nos va a quedar igual al seno de beta, pero como beta en este caso es 54, ponemos directamente 54 sobre la longitud del lado de R. Si ustedes hacen las cuentas y despejan y ven cuánto nos va quedando acá, R nos va a quedar 20. ¿Sí? O sea, el radio aproximadamente nos va a quedar 20 en este sentido. ¿Sí? Entonces, ahora después viene la parte un poquito más difícil, que es tratar de encontrar esta área en rojo. Entonces, como sugerencia pensemos lo siguiente. Si este es un polígono regular, ¿sí? Y está circunscrito en una circunferencia, vamos a tener dos ventajas. Cada una de estas áreas o subáreas va a ser igual, ¿sí? Entonces, nosotros de esas subáreas, de esas pequeñas porciones, si quieren, entre circunferencia y lado del cateto del pentágono, vamos a necesitar nada más que tres, perdón, de ellas, pues son 5, 1, 2, 3, 4, 5, y necesitamos nada más que 3 de esos. Entonces, eso por un lado, y después sumarle el área de este triángulo que nosotros vemos a continuación. Entonces, eso por un lado. Después, el área del triángulo se puede pensar, estos triángulos son todos iguales, entonces se puede pensar, vamos a calcularlo, o bien con la fórmula de triángulo, despejando sus bases, su altura y demás, o bien podemos pensarlo como si fuera un quinto de todo el pentágono, porque el pentágono de hecho está hecho por 5 triángulos iguales. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vamos a pensar que el área total, en este caso, nos va a quedar como nos va a quedar como 3 quintos, ¿sí? De toda esta área sombreada, que en este caso esta área sombreada va a ser el área del círculo, ¿sí? Menos el área del pentágono completo. Entonces acá vamos a tener
área del círculo menos el área del pentágono, ¿sí? Considerando estas partes, y a esto le vamos a sumar el área de este triángulo, que este triángulo es 1/5 de todo el triángulo, o si no también podemos pensarlo como base por altura. También tenemos la ventaja que es isósceles, así que podemos calcular cuánto nos va a quedar la altura con los ángulos que ya sabemos. Entonces esto nos va a quedar 1/2 de la base por la altura. Ahora vamos a desarrollar esas fórmulas a continuación para ver cada caso. Entonces vamos a proceder. Nosotros acá lo que tenemos es el área total, que va a ser 3/5 del área del círculo menos el área del pentágono más 1/2 de base por altura, ¿sí? Entonces, en este caso, acá mantengo la figura por las dudas, vamos a ver cada una de las fórmulas por separado. El área del círculo en este caso es pi por radio al cuadrado, o sea que en este caso nos va a quedar pi por los 20 centímetros al cuadrado que nosotros teníamos al principio, ¿sí? Podemos juntar todos los resultados para que no se preocupen. El área del pentágono en este caso se va a ver de esta siguiente manera. Nosotros tenemos la apotema, ¿sí?, que es la altura del triángulo, que nosotros en este caso sería, digamos, desde el centro hasta el lado del triángulo, el lado ortogonal. Todas las apotemas son iguales, ¿sí? Entonces, una de las formas es calcular, por ejemplo, ¿sí?, la apotema de este triángulo. Antes de calcular el área del pentágono deberíamos sacarlo en función de los triángulos que nosotros tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya que encontramos la longitud, ¿sí?, ya que encontramos el radio de lo que es el pentágono, y encontramos cuánto es el lado que nos lo daban como dato, fíjense, vamos a elaborar este triángulo, ¿sí?, que sería un triángulo rectángulo con uno de los lados que es el radio, otro de los lados que es la mitad de esta longitud L, y después el triángulo que es rectángulo. Con eso podemos calcular la apotema, ¿sí? O sea, si dibujamos el triángulo, a grosso modo, acá lo que tenemos es L sobre 2, el radio R, y después tenemos la apotema en este sentido. O sea, podemos aplicarlo con Pitágoras. Entonces, el radio al cuadrado nos va a quedar la apotema al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. L nosotros dijimos que es 23,52 centímetros y R es 20 centímetros. Entonces de acá ustedes pueden despejar que la apotema les va a quedar 16,18 centímetros, despejándolo de esta ecuación. Después el área del pentágono se puede pensar como que son, nosotros tenemos 5 triángulos iguales, ¿sí? El área de un triángulo es 1/2 por la base por la altura, en este caso, y acá tenemos 5 de esos triángulos, o sea que en este caso van a ser 5 medios, la base que en este caso es L, que es el lado del pentágono, y después la apotema, que ya la calculamos recién, que es la altura de ese triángulo en cuestión, ¿sí?, como para que ustedes lo puedan ir viendo en particular. Bien, después de esto nosotros tenemos el área del triángulo, que en este caso es 1/2 de base por altura. Bueno, este triángulo es el mismo que vimos acá, o sea, 1/2 de base por altura vuelve a ser 1/2 de todo esto, ¿sí? 1/2, ¿sí?, de L por la apotema. Entonces, si ustedes juntan todo, ¿sí?, básicamente hacen la cuenta y resuelven todo esto, lo que van a encontrar es que el área sombreada les va a quedar 373,43 centímetros al cuadrado. Si ahorramos un poco hacer las cuentas para que se entienda cómo es la mecánica, que es lo más importante de este tipo de ejercicio. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 2A, que consta de lo siguiente. Fíjense, nosotros tenemos esta función que vemos acá, ¿ok? Y la idea es tratar de encontrar cuáles son los valores del dominio de esta función, ¿sí? Es decir, tratar de encontrar un poco cuál es el conjunto D, que a su vez pertenece entre 0 y 2pi, que haga que esta función tenga un dominio aceptable. Entonces, para basarnos un poco en las soluciones que hemos visto hasta ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, nosotros en estos sentidos tenemos, por ejemplo, una función racional, donde nosotros vemos que hay un denominador que justamente divide la función. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, la función no puede ser divisible por 0. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Entonces vamos a buscar, la función va a ser todos los valores entre 0 y 2pi, excepto esos que van a 0 esta parte. Entonces vamos a buscar esa igualdad. Ponemos 8 menos 4 por seno cuadrado de x menos 10 por coseno de x es igual a 0. Vamos a buscar las raíces que tenga este problema.
Ahora, aparentemente parece que no es un problema de fácil solución, porque fíjense que tenemos seno y coseno metidos en la misma ecuación y puede ser un poco complicado. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, lo que vamos a hacer es buscar una identidad trigonométrica que nos permita sacar un poco lo que tenemos. Fíjense que tenemos seno al cuadrado. Entonces, por ejemplo, la más conocida de todas las identidades trigonométricas es la siguiente. Cuando nosotros tenemos seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, que esto nos da 1. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación nosotros podríamos despejar seno de x y reemplazarlo en la ecuación nueva. Entonces, fíjense cómo nos va a quedar esto en definitiva. ¿Sí? Lo ponemos acá, esto nos va a quedar. Restamos coseno de x a ambos lados, esto nos va a quedar seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, y esto lo metemos acá adentro así como viene. Entonces esto nos va a quedar 8 menos 4, abrimos paréntesis, abrimos para hacer la factorización, o sea 1 menos coseno cuadrado de x, cerramos ahí, menos 10 por coseno de x, esto es igual a 0. Entonces, hecho esto, lo que nos queda por hacer ahora es aplicar distributiva, ¿sí?, en ambos casos para homogeneizar la ecuación, tener todos los términos bien separados y bien constituidos en cada una de las partes y después ir recortando lo que necesitemos, ¿ok? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar 8 menos 4 por 1, que es 4, menos por menos es más, o sea que vamos a tener más 4 por coseno cuadrado de x, menos 10 por coseno de x es igual a 0. ¿Sí? Bien, y vamos a ordenar los términos. Tenemos términos al cuadrado, tenemos términos sin nada, y después tenemos términos lineales, y después tenemos términos independientes con números solamente. Entonces, por ejemplo, si tomamos el término cuadrado primero, esto nos va a quedar 4 por coseno cuadrado de x menos 10 por coseno de x, y 8 menos 4 es más 4, ¿sí? Más 4, esto es igual a 0. Observen ustedes que esta función tiene una forma bastante similar a lo que sería una función cuadrática. Es decir, la función cuadrática en general tiene tres términos. Un término al cuadrado, un término lineal y después otro término independiente. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, de ese estilo podríamos despejar valores que tengan que ver con ese cuadrado. Pero lo que pasa es que para hacer eso necesitamos hacer un pequeño reemplazo. No podemos reemplazarlo así como está, así que vamos a buscar un valor, ¿sí?, de esa función que nos permita sacar lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá podemos tomar un reemplazo que sea z igual a coseno de x. Entonces ahora vamos a armar una nueva ecuación que se va a llamar 4 por z al cuadrado menos 10 por z más 4 es igual a 0. Y esto sí tiene la forma, por ejemplo, de las funciones cuadráticas, que va a ser a por z al cuadrado más b por z más c es igual a 0. Con esto ustedes pueden aplicar la conocida fórmula de Bhaskara, que calcula las raíces. O sea, en este caso sería menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Eso les va a dar dos soluciones, ¿ok? En este caso, las dos soluciones que nosotros tenemos de esta ecuación van a ser que una de las z, vamos a llamarle z1, nos va a quedar 2, y otra de las z nos va a quedar 1 medio. O sea, como z originalmente era coseno de x, la solución de esta ecuación nos va a quedar que z puede ser igual a 2 o que z puede ser igual a 1 medio, con lo cual eso nos dice que coseno de x puede ser igual a 2 o que coseno de x puede ser igual a 1 medio. ¿Sí? Tomémonos un minuto para entender estos resultados. Por ejemplo, fíjense que coseno de x igual a 2 es algo que no tiene solución, por la misma definición de coseno siempre está entre 1 y menos 1, ¿sí? O sea, cualquier valor que ustedes tomen de coseno así como viene, esto va a estar entre 1 y menos 1. Por lo tanto, algo que diga que coseno de x es igual a 2 no tiene solución, así como viene, ¿ok? Y después tenemos la otra que nos dice coseno de x es igual a 1 medio. Entonces fíjense, si nosotros tomamos los valores de la calculadora, si nosotros decimos coseno de x es igual a 1 medio, lo que vamos a tener apretando shift coseno, que es básicamente el arco coseno, llamar a la función arco coseno, la respuesta primera que tenemos es que esto es pi sobre 3. Pero también hay una segunda parte, que eso tiene que ver con las cuentas que vimos a continuación, que la segunda raíz va a ser la primera, es decir, la que ustedes tienen en la calculadora, ¿sí? O mejor dicho, 2pi
menos esa primera, ¿sí? Entonces, de esa primera vamos a tener 2pi menos esa primera raíz que ustedes vieron acá. Entonces, por ejemplo, x2, la segunda solución, vamos a tener en este sentido, vamos a tener 2pi menos pi sobre 3, 2pi es 6 tercios de pi, o sea que 2pi menos pi sobre 3 nos va a quedar 5 tercios de pi. Entonces, estos dos valores son, recuerden ustedes, los que hemos calculado y despejado que no van en la función, porque justamente son los que, si miramos la función original, anulan todo esto. Entonces, por un lado, nosotros sabemos que el dominio de la función originalmente estaba definido entre 0 y 2pi. O sea que tenemos 0 y 2pi, que es el dominio original de la función. ¿Sí? O sea, está todo acá dentro metido. A su vez, pi sobre 3 y 5 tercios de pi están en este dominio. ¿Sí? Entonces, acá en este caso hay que sacarlos. Entonces, una forma de definir el dominio de x, en este caso va a ser perteneciente a 0 y 2pi, ¿sí? 2pi sin incluir, y sacando estos dos valores, exceptuando el pi sobre 3 y después el 5 tercios de pi. ¿Sí? Con eso ya tiene la solución del problema. Bien, en el caso 3, este es un problema de física donde ocurre lo siguiente, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que hay dos móviles, A y B, hay una distancia de 2000 metros, ¿sí? Básicamente entre los dos, que sería esta distancia que estamos marcando a continuación. Ambos van a partir del mismo instante desde el reposo y van a desarrollar MRV, o sea, tanto A como B se van a mover en movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con aceleración y demás, ¿no? Entonces, la idea es que se encuentran a 200 metros, ¿sí? Del punto de donde parte el móvil A, por lo menos el móvil A, ¿no? Entonces, en este caso, la aceleración del móvil A, porque por lo menos lo que nosotros sabemos es que nos va a quedar como 1, 0, ¿sí? El metro sobre segundo al cuadrado. En realidad, ojo que este problema, si bien nosotros trabajamos con vectores y demás, como es unidimensional, podemos trabajar directamente con una sola dimensión, que en este caso sería la dimensión en x, así que no hay problema, digamos, por ese sentido. ¿Sí? Entonces, la idea es, si nosotros sabemos que B se va a mover hacia allá y A se va a mover hacia allá, y ver el instante en el que se produce el encuentro, el vector aceleración de B y después los vectores velocidad de cada móvil en cada instante del encuentro. Entonces, en este caso, es importante primero plantear las ecuaciones. Ambos van a tener ecuaciones de MRV. Entonces, por ejemplo, en el caso de A, nosotros vamos a tener la posición de A en función del tiempo. Esto es directo de fórmula, ¿sí? Así que directamente reemplazan la fórmula con lo que ustedes conocen. La posición inicial de A, la velocidad inicial de A por tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración de A por tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros sabemos es que, por ejemplo, ambos dos se van a encontrar en los 200 metros en este sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de lo que nosotros vemos acá es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, para el A, si estamos parados acá, en nuestra origen ordenada, vamos a tener que nuestra posición inicial va a ser 0. Ambos parten del reposo, así que la velocidad inicial va a ser 0 y después tenemos la aceleración. Entonces, lo que es el encuentro, ¿sí? Nosotros sabemos que el encuentro se va a producir acá, a los 200 metros. Entonces nosotros tenemos 200 metros, esto es igual a un medio, la aceleración de A, que en este caso va de izquierda a derecha, que lo pusimos como sentido positivo. Por ser un sentido positivo, el escalar va a ser positivo, con lo cual esto va a ser 1 metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Entonces vamos a despejar este tiempo de encuentro cuando se encuentran ambos dos. Entonces, en este caso, por ejemplo, dividimos ambos lados por un medio por metro sobre segundo al cuadrado. Fíjense, metro con metro se va, queda segundo al cuadrado arriba, o sea que este tiempo de encuentro al cuadrado va a quedar como 100 segundos al cuadrado. Acá aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y el tiempo de encuentro va a ser en este sentido, sí, perdón, acá me confundí, divido un medio, esto va a quedar 400, o sea que esto va a quedar 20 segundos, ¿sí? Con esto ya tenemos el tiempo del encuentro. Después, otra cosa que pregunta el problema en ese sentido es el vector aceleración de B, o sea, ¿de dónde sale B? Para esto tenemos que armar la ecuación completa de la posición de B. Entonces, la posición de B va a ser la posición inicial de B, lo mismo que esto, ¿sí? La misma ecuación análogo a lo que nosotros tenemos en este sentido, ¿sí? Entonces, fíjense, la posición inicial de B en este caso son los 2000 metros, que nosotros dijimos que separan, en realidad estos 2000 metros van desde acá, que separan ambos móviles, ¿sí? La velocidad inicial es 0 porque ambos parten del reposo, ¿sí? Después tenemos la aceleración. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es decir, estos son los componentes de la ecuación. Una de las opciones es decir,
Si ambos se van a encontrar a los 20 segundos y se van a encontrar a los 200 metros, reemplazamos esos datos que nos faltan y con eso encontramos esa incógnita que sería B. Es una de las maneras de hacerlo, ¿sí? Hay varias maneras de poder hacerlo, así que no hay problema. Entonces, usamos el mismo instante del encuentro. Acá la posición de B van a ser los 200 metros, que es donde se encuentran ambos móviles. Esto vamos a tener, en este caso, los 2000 metros, ¿sí? Más un medio de esa aceleración por el tiempo al cuadrado, que en este caso son 20 al cuadrado, que en este caso son 400 segundos al cuadrado. Restamos acá los metros, esto nos va a quedar en este sentido 1800 metros al negativo. Y después cuando la aceleración de B, ¿no? Después cuando despejamos acá, dividiendo por 200 en ambos lados, esto es básicamente lo que nos va a quedar, es de menos 9, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, las unidades van a quedar metros sobre segundo al cuadrado, eso es importante que quede bien. Y después, el último punto de esto, ¿sí? La idea sería determinar los vectores velocidad de cada móvil en el encuentro. Para esto necesitamos las ecuaciones de cada uno. Entonces, por ejemplo, la velocidad de A en función del tiempo va a ser la velocidad inicial de A más la aceleración de A por tiempo, lo mismo que la velocidad de B. Entonces vamos a tener la velocidad de B por tiempo, esto nos va a quedar la velocidad de B inicial más la aceleración de B por tiempo. Si lo ponemos en forma vectorial, vamos a tener que esto va a ser con el vector y esto también va a ser con el vector y, digamos, por el sentido del eje X que estamos manejando. Ambos parten del reposo, así que esto va a ser 0. Las aceleraciones ya las conocemos, sabemos cuánto es la de A y sabemos cuánto es la de B. Y el tiempo de encuentro dijimos que eran 20 segundos. Entonces directamente reemplazamos esos datos y ya está. La velocidad de A en función del tiempo, si es en vector lo vamos a poner de esta manera, nos va a quedar la aceleración en sentido positivo de A, que es 1 metro sobre segundo al cuadrado, por tiempo que son 20 segundos, todo esto en I. Fíjense que 1 de los segundos se va con 1 de los segundos y esto nos va a quedar en 20 metros sobre segundo por el vector I. Idem con el caso de B, esto nos va a quedar, en este caso esta aceleración es negativa, así que esto nos va a quedar menos 9 metros sobre segundo al cuadrado por 20 segundos, segundo con segundo se va, y en este caso si calculamos cuánto nos va a quedar esa velocidad, nos va a quedar en menos 180 metros sobre segundo por el vector I. Y con esto ya ustedes lo terminan. En el caso 4A nosotros tenemos lo siguiente, fíjense, vamos a tener una parábola, que es la función f que ustedes ven ahí a continuación, donde nosotros tenemos el vértice que lo conocemos como 7 medios, menos 7 medios, menos 36, ¿sí? Bueno, dicho esto, la idea es tratar de encontrar, una vez que encontremos cuál es esa parábola, ¿sí? Encontrar cuáles son los valores que hacen, digamos, que dado esta función f de g, componer f compuesta con g, una vez que la encontremos, y encontrar los ceros de esa función, ¿sí? Entonces, pensemos primero lo siguiente, antes de volvernos locos con poniendo cuentas y demás, que no es algo que haga tanta falta. Nosotros hacemos f compuesta con g, entonces tenemos que razonar que primero una composición de funciones es como si nosotros pusiéramos dos funciones en paralelo, es decir, primero la función va a pasar por g, ¿sí? Y luego va a pasar por f. Entonces nosotros vamos a meter un número acá en g, en la función g, va a salir, lo que va a salir es g de x, y una vez que sale de f, o se mete en f, ya pasa a ser f de g de x, o lo que es lo mismo f compuesta con g. Si acá sale, nosotros tenemos que pensar esto, nosotros estamos buscando los ceros de esta función. Entonces, si estamos buscando los ceros acá, quiere decir que nosotros tenemos que buscar algo que metido acá nos dé un cero a la salida de todo esto. Si la composición de funciones es todo esto en serie. Entonces, para que sea un cero acá, tiene que ser un cero en f, ¿sí? O sea, tiene que ser un cero en la primera parte, es decir, en la parábola. Y hecho esto, después nos fijamos cuáles son esos valores que van a dar acá en la función coseno y ahí los despejamos. Entonces es más fácil, no hace falta que metamos toda la función y compongamos todo. Simple y llanamente, viendo ese punto podemos resolverlo sin problema y de hecho va a ser mucho más sencillo. Entonces primero encontremos cuáles son los vértices de la parábola y para esto necesitamos resolver un par de fórmulas, ¿sí? Nosotros lo que sabemos, ¿sí?, de fórmulas es que el vértice va a tener dos variables, a saber, el x del vértice, que en este caso es el menos 7 medios, y después el y del vértice. Entonces, el x del vértice sale con una fórmula, que en este caso es menos b sobre 2 por a. Nosotros acá, fíjense que tenemos a, ¿sí?, de la ecuación, porque ya la tenemos
visto que es 4x al cuadrado. Entonces de acá directamente podemos despejar, igualamos, esto nos queda x del vértice que es menos 7 medios, esto es igual a menos b sobre 2 por a, que es 2 por 4. ¿Sí? 2 con 2 se puede ir, y acá podemos multiplicar podemos multiplicar acá b, entonces va a ser 4, esto nos va a quedar menos 4 por menos 7, que esto menos por menos es más, b nos va a quedar 28, ¿sí? Con eso directamente. Y después el i del vértice es reemplazando, ¿sí? En esta función que estamos elaborando acá, cuánto nos va quedando ese valor. Entonces el i del vértice, que en este caso es menos 36, es decir, reemplazamos este x del vértice acá adentro. Entonces esto nos va a quedar 4 por menos 7 medios al cuadrado, más b, que en este caso es 28 por menos 7 medios, más c. ¿Sí? Fíjense, nos queda una ecuación con una incógnita, con lo cual acá podemos despejarlo sin problemas. ¿Sí? En este caso c, si despejamos y hacemos todas las cuentas, nos va a quedar 13. ¿Sí? Despejando acá, haciendo la distributiva y demás, que es un par de cuentas más. Con lo cual, f de x, ¿sí? Una vez que la tenemos elaborada acá, esto nos va a quedar 4 por x al cuadrado más 28x más 13. ¿Sí? ¿Qué era lo que nosotros dijimos al principio? Tenemos que fijarnos qué valores hacen que esto se anule. Entonces la idea es encontrar las raíces de esta función primero. ¿Sí? Entonces, buscamos acá con la fórmula de Bhaskara, que esto nos da menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Como para tratar de encontrarlo. Entonces fíjense que en este caso, de esta fórmula, la primera raíz, por ejemplo, va a ser menos 1 medio, y la segunda raíz va a ser menos 13 medios. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos acá, quiere decir que nosotros tenemos que meter un menos 13 medios o un menos 1 medio, ¿sí? Para que acá salga un 0. Esa sería la idea. Entonces, hasta acá lo tenemos. Este es el valor del medio. Entonces ahora, una vez que ya encontramos esto, que fue este primer paso, tenemos que encontrar el segundo, que es qué valores de x nosotros lo metemos acá para que salga un menos 1 medio y un menos 13 medios. Entonces recuerden que la composición de funciones es un coseno de x, o sea, qué valores de x nos da que coseno de ese x nos da menos 1 medio o menos 13 medios. ¿Sí? Entonces vamos a tener coseno de x puede ser menos 1 medio, o la otra es que coseno de x puede ser menos 13 medios. Acá tenemos que observar algunas cosas en particular. Fíjense, coseno, nosotros dijimos que coseno de x está siempre incluido entre menos 1 y 1. Por lo tanto, este valor, que es menos 13 medios, si nosotros lo calculamos, nos va a dar menos 7,5 o menos 6,5, más o menos. Entonces, este valor nunca puede ser una solución. Es un valor que, por esta limitación, que es lógica y que es básica y hay que saberla, no se puede lograr. Entonces tenemos que coseno de x nos va a quedar menos 1 medio. ¿Sí? Entonces de este coseno de x apretamos lo mismo en la calculadora, allí coseno para llamar a arco coseno. La primera raíz acá nos va a quedar 2 tercios de pi. Y luego, por ser coseno, lo mismo que venimos viendo siempre. La segunda raíz va a ser 2pi menos la primera, la raíz, que es x1. En este caso va a ser 2pi menos 2 tercios de pi. 2pi es 6 tercios de pi, menos 2 tercios de pi, en este caso nos va a quedar 4 tercios de pi. Así que directamente el conjunto x va a ser perteneciente, o puede ser o 2 tercios de pi, que es una solución, o 4 tercios de pi. Es decir, volvemos al diagrama, si nosotros metemos 4 tercios de pi o 2 tercios de pi, lo primero que va a pasar es que se van a hacer o menos 1 medio, menos 13 medios no, obviamente, ambas van a ser menos 1 medio, y metiéndolo acá va a ser 0, y es el 0 que estamos buscando en definitiva. Bien, en el caso del 4b lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener acá, tenemos que calcular la longitud de un lado del triángulo ABC. ¿Sí? Este triángulo es equilátero, así que todos estos lados son iguales entre sí. Y luego tenemos que calcular el área del triángulo sombreado ADB, que es la que vemos acá. Acá lo que se sabe es que el ángulo del vértice D, que es obtuso, que es este, por las dudas si ustedes no lo ven, estos son 105 grados, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta, y los segmentos miden dB, en este caso mide raíz de 24, todo en metros, y luego DC, en este caso mide 4 metros. ¿Sí? Entonces, esto, para ir teniéndolo en cuenta, lo vamos a poner así con las líneas de cota para que se entienda mejor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Acá la idea, como en todos los casos, es tratar de usar un poquito la imaginación y ver qué es lo que sucede. Como recomendación importante, ¿sí? Podemos pensar lo siguiente. 105 es este grado, es esta cantidad de grados, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos calcular el complemento, ¿sí? Fíjense que esto es un ángulo de 180, y esto en este caso 105 o 180 menos 105 nos da 75 grados.
Cuando nosotros tenemos un triángulo que no es rectángulo, ¿sí? Podemos aplicar el teorema del coseno y el seno, que es generalmente los que más se usan en estos casos. Entonces, por ejemplo, en este caso el triángulo DBC, nosotros tenemos que es un triángulo, no es un triángulo isósceles obviamente, pero necesitamos calcular la longitud de este lado para saber lo que necesitamos. Entonces, de este triángulo conocemos este lado y este ángulo. Es un triángulo bueno que es para usar el teorema del coseno. ¿Cómo es el teorema del coseno? Nos paramos en un lado, ¿sí? Y nosotros hacemos la suma de los otros lados al cuadrado y restamos la multiplicación de ambos lados, es decir, del 4 y del raíz de 24, por el coseno del ángulo contrario. O sea, es como si fuera el de Pitágoras, esto dicho muy burdamente, pero con una pequeña corrección por el ángulo que no es recto. Entonces, en este caso, vamos a calcular la longitud del BC cuadrado, esto nos va a quedar raíz de 24 al cuadrado, que es uno de los lados, más 4 al cuadrado, que es otro, menos 2 por 4 por raíz de 24 por coseno de este ángulo, que en este caso es 75. ¿Sí? Bueno, esto es clave plantearlo. Si ustedes trabajan las cuentas haciendo todos los despejes imposibles y demás, vamos a obtener que BC nos va a quedar en 5,46 metros. Entonces, estos 5,46 metros van a ser constantes en todos, porque fíjense que otro detalle es que el triángulo es equilátero, ¿sí? Entonces es importante saber eso, que todos los lados van a ser iguales en este sentido. Dicho esto, también podemos, por ejemplo, si nosotros sabemos que de esta distancia es 5,46 y esta es 4, podemos calcular la longitud de la D restando este con este, si están todos en metros. Entonces restamos acá, esta distancia nos va a quedar, por ejemplo, en 1,46 metros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, después tenemos que calcular la longitud o el área sombreada entre ABD. Para eso nosotros necesitaríamos hacer base por altura o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos calcular la altura del triángulo, que tiene que ser un lado recto, ¿sí? Un ángulo, digamos, que justamente nos dé la dimensión de altura que necesitamos. Entonces, por ejemplo, una de las maneras de poder sacarla sería la siguiente, ¿sí? Nosotros consideramos esto como que es nuestra base y la altura, que en este caso, si la podemos considerar como parte, por más que sea un ángulo obtuso, lo voy a poner en rojo porque no se ve muy bien, pero no importa, de esta manera tenemos la altura del triángulo en definitiva, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Por ser un triángulo equilátero, todos estos ángulos van a ser iguales y son 180 dividido 3, porque la suma de los 3 da 180. Entonces, 180 dividido 3 hace que esto sea de 60. Acá nosotros con esto formamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entre B, este punto vamos a llamarle B' y C, y acá con esto podemos calcular cuánto es esta altura H que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener que nuestra altura H va a ser la longitud de BC por el seno de 60, que en este caso esto nos va a quedar en 4,73 metros aproximadamente. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 5.A, que pide lo siguiente. Nosotros tenemos esta lista de 4 fuerzas que nos vemos acá a continuación, y la idea es tratar de encontrar primero la equilibrante del sistema, ¿sí? Y luego encontrar, una vez encontrado eso, cuál es el ángulo entre 1 y 2 que tenemos en cada caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero lo que tenemos que tener en cuenta es que la equilibrante, ¿sí? Si nosotros tenemos una sumatoria de estas fuerzas, la equilibrante básicamente lo que va a hacer es anular este sistema. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta sumatoria de fuerzas que nosotros vemos acá, vamos a tener la equilibrante como vector más la sumatoria de fuerzas, lo que va a hacer es que esto se dé como el vector nulo, ¿ok? Y esto, si uno lo abre en las componentes escalares que tiene el vector, va a quedar de dos maneras. Primero, pues el todo vector es una componente, digamos, tiene varias componentes escalares. En este caso, como ustedes ven, para los vectores tenemos las componentes x e y. Por un lado tenemos vectores que están en forma cartesiana, es decir, con las componentes x e y, que en este caso, por ejemplo, serían f1 y f4, y después tenemos f2 y f3 que están en forma polar, o sea, con su módulo y con su dirección, en este caso orientada por el ángulo del que están respecto al eje x positivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, planteando las ecuaciones, por ejemplo, en primer lugar para el eje x nos va a quedar la componente equilibrante del eje x más la fuerza 1 en x, más la fuerza 2 en x, y así sucesivamente. Todo esto es igual a 0, ¿ok? Y si hacemos lo mismo para la fuerza y, en este caso nos va a quedar la equilibrante en y
más la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 y así sucesivamente, es decir, con las componentes que tenemos de cada una en cada caso, ¿sí? O sea, básicamente tenemos dos ecuaciones. Fíjense, ¿cuáles son las que conocemos hasta ahora? Nosotros tenemos las componentes, la fuerza 1 en X, que vale 10, ¿sí? En este caso, así que vamos a ponerlo acá abajo, ¿sí? Para que se vea, estos son 10 newton. La componente de fuerza en Y, que vale 20 newton. Después tenemos la fuerza 4, que en este caso vale menos 5, ¿sí? En X, y después vale 30 en Y. Y vamos a ver qué pasa con las fuerzas 2 y las fuerzas 3. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es descomponer estas fuerzas con las fórmulas que conocemos. Entonces, vamos a primero trabajar, ¿sí? En este caso en particular, fíjense, tenemos la fuerza 2, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros siempre que tenemos una fuerza vamos a tener los ejes X positivo, el eje Y positivo, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza determinada, ¿sí? Su módulo va a ser la distancia entre esa fuerza y el origen de coordenadas, siempre y cuando nosotros consideramos el sistema concurrente, es decir, que todas las fuerzas nacen del punto 0, 0, y luego tenemos el ángulo, que por definición siempre lo tomamos del semieje positivo de las X. O sea, establecemos cuál es el eje o el semieje de X más, y después en el sentido antihorario, o sea, al revés de las agujas del reloj, vamos contando en este caso. Entonces, si ustedes se fijan, acá lo que formamos es un triángulo. ¿Sí? Ustedes fíjense que tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos las dos componentes. La componente en X, en este caso es el módulo, ¿sí? De F por el coseno, porque en este caso es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es F de X, o sea, esto va a ser módulo de F por coseno del ángulo. Y para F de Y vamos a tener módulo de F por seno del ángulo, ¿ok? Entonces, basándonos en eso, vamos a ir resolviendo estas partes a continuación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero para F2, y en este caso, para F2 vamos a tener dos partes, ¿sí? Por un lado tenemos 100 por el coseno de 0, ¿sí? En la primera componente, y después tenemos 100 por el seno de 0 en la segunda, todo esto en newtons. Esto nos va a quedar. Coseno de 0 es 1, o sea que 100 por 1 nos va a quedar 100. Seno de 0 es 0, o sea que esto va a quedar 0, ¿sí? 0 newtons. O sea que F2 en X va a quedar 100 acá y acá va a quedar un 0, ¿ok? Hacemos lo mismo con F3, ¿sí? F3 en este caso, esto nos va a quedar 50 es el módulo, entonces tenemos 50 por coseno de 270 y después tenemos 50 por el seno de 270. Obviamente todo esto en newtons. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, coseno de 270 nos va a quedar 0, ¿sí? O sea que en este caso esto nos va a quedar 50 por 0 que es 0. Y después tenemos seno de 270 que va a ser menos 1. Con lo cual acá por 50 obviamente esto da menos 50 newtons. Entonces en este caso esto vamos a tener 0 y menos 50, ¿sí? Con lo cual esta ecuación ahora pasa a ser dos ecuaciones con dos incógnitas, que en este caso son e de x y e de y. Si hacemos la cuenta, acá esto nos va a quedar e de x, ¿sí? Más 100 más 10, ¿sí? Menos 5, que en este caso esto sería más 105 newton, que esto es igual a 0, y e de y, que en este caso nos va a quedar 20 menos 50, que es menos 30, más 30 es 0. Entonces de acá tenemos que la componente equilibrante en X nos va a quedar con menos 105 newton y después e de y nos va a quedar con 0 newton. Así que en las dos componentes, o lo que es lo mismo en forma vectorial, esto nos va a quedar menos 105, 0, todo esto en newton. Bien, y ahora que tenemos eso, la idea es encontrar, el segundo punto es encontrar el ángulo entre 1 y 2. Así que acá vamos a recurrir a las fórmulas que vimos al principio en este caso. Entonces, para encontrar el ángulo entre F1 y F2, en este caso siempre es, o sea, no es necesario, pero está bueno que estén en forma cartesiana para poder aplicar directamente las fórmulas, ¿sí? Nosotros para tener el ángulo entre F1 y F2 hay una fórmula que relaciona el producto escalar entre ambos vectores, ¿sí? Y el producto de sus módulos. Tiene una demostración que ustedes, si la quieren ver, está en el apunte, pero por las dudas pueden resolverlo directamente aplicando la fórmula y no hay problema, no hay mayores inconvenientes con esto. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a llamarle alfa al ángulo que está entre F1 y F2. Una forma también de escribir el ángulo entre dos formas, entre dos fuerzas o entre dos vectores,
es ponerlos separados y poner el techito al lado. Es una fórmula de nomenclatura. Entonces, la fórmula original que tiene este caso, tenemos coseno de ese ángulo, nos va a quedar el producto escalar entre ambos vectores, ¿sí?, dividido el módulo o el producto del módulo de cada uno. Si el módulo, recuerden que lo calculamos aplicando el teorema de Pitágoras con cada una de las componentes que nosotros vemos acá. Vamos a detallar cada cuenta por separado, ¿sí?, para volver en este caso. Fíjense, empecemos primero con el producto escalar. Esto es algo que van a usar mucho a lo largo de esta materia y demás. Básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar componente a componente, ¿sí?, el producto de dos vectores, que en este caso nos va a dar un escalar, ¿sí? Entonces vamos a tener primero la multiplicación, que va a ser 10 por 100 y luego, o sea, x con x y luego y con y. Acá, perdón, es un 0, me equivoqué. Entonces en este caso esto nos va a quedar 10 por 100, que en este caso esto nos va a quedar 1000, ¿sí?, más 20 por 0, que es 0, con lo cual en este caso el producto o la parte superior nos queda en 1000. Vamos a ver cada uno de los módulos, ¿sí?, para hacer esta cuenta. En este caso, fíjense, primero tenemos módulo de F1, que acá lo que tenemos que aplicar es Pitágoras con cada una de las componentes, esto es decir, 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿sí?, raíz cuadrada de todo esto, que esto nos va a quedar 100, 400, raíz cuadrada de 500, ¿sí? Y aplicando lo mismo para F2, en este caso, ¿sí?, módulo de F2, esto nos va a quedar 100 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada, o sea que esto nos va a quedar 100. Con lo cual, si juntamos todo, esto nos va a quedar coseno del ángulo, nos va a quedar el producto superior, que nos queda 1000, dividido raíz de 500 por 100, ¿sí?, con lo cual esto nos va a quedar 0,447 aproximadamente. Entonces el ángulo va a ser el arco coseno de 0,447. Ustedes lo puedan ir viendo. Entonces en este caso aplicamos arco coseno de 0,447. Esto nos da un ángulo de 63 grados, 26 minutos y 5 segundos. ¿Sí? Con esto ya ustedes tienen esta parte resuelta. Bien, ahora en el ejercicio 5.b nosotros lo que tenemos es estos 4 vectores que nos lo dan como dato, ¿sí?, el A, el B, el C y el D. ¿Sí?, estamos trabajando en el plano en R2, y lo que tenemos como característica es que B y C tienen dos componentes, K y S. Ojo, esto no es un 5, es una S, ¿sí?, donde nosotros básicamente tenemos que tratar justamente de averiguar cuánto es cada uno de esos valores, ¿ok? Con la condición siguiente. Primero, lo que tenemos que ver es que B y C son ortogonales, ¿sí? O sea que una forma de escribir esto también es que B es ortogonal a C. Y sabemos, por ejemplo, que K más S es igual a 4. Eso por un lado. Después la idea es encontrar otro punto aparte, que no está relacionado con el principio, es la proyección de A sobre D. Para esto tenemos que aplicar fórmulas. Entonces pensemos primero en lo que nos piden en el primer punto. Nosotros como dato sabemos que B es ortogonal a C. Entonces acá viene una propiedad de vectores que es el producto escalar. Si dos vectores son perpendiculares entre sí, es probable que el producto escalar, o es seguro que el producto escalar entre ellos va a dar 0. ¿Sí? Eso tiene que ver con el tema de la fórmula que vimos recién, el coseno del ángulo y demás. Dos vectores ortogonales tienen un coseno, ¿sí?, de 90, que en este caso, o mejor dicho, es que en este caso coseno de 90 nos da 0. ¿Sí? Entonces, si B es perpendicular a C, esto como definición lo que nos dice es que si multiplicamos, hacemos el producto escalar entre ambos vectores, esto nos va a dar 0. ¿Okay? Entonces, con esto podemos sacar una ecuación. Vamos a ver a dónde nos lleva. Obviamente que para definir cuál es B y cuál es C, tenemos que encontrar los valores de K y de S respectivamente. Entonces, empecemos aplicando primero esta cuenta. Entonces vamos a aplicar B por C. O sea, en este caso vamos a tener 3K por S, vamos a poner S minúscula, 9. Entonces, y esto obviamente va a dar 0 como resultado. Haciendo la cuenta, fíjense, vamos a tener 3 por S y luego tenemos K por 9. Entonces vamos a tener 3S más 9K, esto es igual a 0. Obviamente que para definir dos variables necesitamos dos ecuaciones. Entonces, en este caso, la segunda ecuación nos lo da el segundo dato que tenemos acá. Así que, escrito de otra manera, lo que nos dice es que S más K es igual a 4. Entonces ahora lo que pasamos a tener es un sistema de ecuaciones de dos variables y dos ecuaciones. Entonces, para resolverlo, la idea ahora es aplicar algo de lo que conocemos. Por ejemplo, podríamos hacer sumas y restas, sustitución, lo que ustedes quieran que les parezca que pueda ser útil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer sumas y restas, ¿sí? Esta es la ecuación, vamos a llamarla fila 1 y esta fila 2. Vamos a hacer en este caso, por ejemplo,
vamos a restar fila 1 menos 3 veces la fila 2, de manera tal de eliminar esta S acá. Esto nos va a quedar 3S menos 3S se va a hacer 0S, que es lo que buscamos. 9 menos 3 en este caso nos va a dar 6K, y en este caso vamos a tener 0 menos 12, que en este caso nos va a quedar menos 12, con lo cual va a quedar 6K es igual a menos 12, dividimos por 6 ambos lados y K en este caso nos va a quedar menos 2. ¿Sí? Y luego podemos sustituir nuevamente en la ecuación original. Por ejemplo, imagínense que lo sustituimos a partir de acá. Entonces esto nos va a quedar que S es igual a 4 menos K, o sea que S nos va a quedar 4 menos menos 2, o sea que S nos va a quedar 4 más 2, que es 6. Con eso encontramos ambos valores, y acá podemos encontrar, por ejemplo, como colorario, que B en este caso nos va a quedar 3 menos 2, y que S en este caso nos va a quedar 6, 9. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a buscar la proyección de A sobre B. Entonces, con los datos obtenidos, la idea es encontrar la proyección de A sobre B. Entonces, para esto no tenemos que recurrir a la fórmula, sabemos una demostración y más, pero en el caso del examen, con que sepamos la fórmula originaria es suficiente para resolverlo. Entonces, vamos a decir, el vector que se proyecta es el A, sobre el que se proyecta es el D. Entonces, en este caso, la fórmula es como sigue. El vector es el producto escalar entre ambos, ¿sí? A, producto escalar con D, sobre el módulo al cuadrado del vector al cual se es proyectado, y luego esto multiplicado por el vector. Fíjense, esto da un escalar, esto da un escalar, escalar por vector nos va a dar un vector. Entonces vamos a hacer la cuenta, A por D en este caso nos va a quedar 8, 3, las componentes de A, por 6, 16, sobre, todo esto es módulo, entonces vamos a tener 6 al cuadrado, más 16 al cuadrado, raíz cuadrada, todo esto al cuadrado, ¿sí? Fíjense que cuadrado con raíz se nos va, y luego esto multiplicado por D, que es 6, 16. Entonces, en este caso, si ustedes hacen la cuenta, lo que les va a llegar es a que toda esta fracción, esto va a ser, vamos a seguir la cuenta acá, esto es 8 por 6, más 3 por 16, todo esto, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta en este caso por las dudas, vamos a tener 16 al cuadrado, más 36, ¿sí? En este caso es 292, entonces vamos a tener 292 por, cerramos acá, 6, 16. Con lo cual el vector resultante, una vez que hacemos toda esta cuenta, ¿sí? Esto nos va a quedar 96 sobre 292 avos por 6, 16. Con lo cual lo que tenemos acá es 144, 73 avos, 384, 73 avos. Y con eso termina la proyección del vector. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a mi canal para poder ver más trabajos como este. Muchos éxitos a los que vayan a rendir, y nos estamos viendo la próxima entrega. Un abrazo grande.